Imagina esto, estás en una ciudad vibrante de Estados Unidos, rodeada de sueños a medio construir, y de repente, una noticia cambia todo. No es un terremoto ni un huracán, sino algo mucho más poderoso, una decisión de la Corte Suprema que detiene en seco un plan que amenazaba con desarraigar a miles de familias. Sí, hablo de ese momento en que los jueces de la nación más poderosa del mundo dijeron basta a las ideas que buscaban cerrar puertas a los que llegan con esperanza en el bolsillo. Hoy, en este video, te voy a llevar de la mano por esta historia que late con vida real, llena de emociones, luchas y victorias que podrían ser las tuyas o las de alguien que amas. Prepárate, porque no es solo una noticia, es un rayo de luz en medio de la tormenta para tantas personas que llaman hogar a este país. Piensa en una madre india, llegada hace años con su esposo, un ingeniero brillante que consiguió un trabajo en una gran empresa de tecnología en Silicon Valley. Ella, con un título en enfermería de su tierra natal, se dedicó a cuidar de sus dos hijos pequeños, cocinando curries que llenaban la casa de aromas hogareños y asistiendo a reuniones escolares con una sonrisa que ocultaba el peso de no poder contribuir al ingreso familiar. Cada día, veía cómo su esposo llegaba exhausto, cargando el mundo en los hombros, mientras ella soñaba con volver a la vida activa, con ayudar en una clínica local o simplemente sentir esa independencia que tanto valoraba. Ese era el mundo de miles de mujeres como ella, esposas que acompañan a sus parejas bajo lo que se conoce como visa para trabajadores especializados, pero que hasta hace poco vivían en las sombras, sin poder trabajar legalmente, hasta que llegó el cambio, allá por 2015, cuando un gobierno anterior abrió una ventana de oportunidad. Esa ventana permitió que esas esposas pudieran solicitar permiso para trabajar, siempre y cuando su pareja estuviera en camino hacia una residencia permanente. Fue como si alguien encendiera una bombilla en una habitación oscura. De pronto, esas mujeres pudieron salir, contribuir, crecer. Pero no todo fue color de rosa. Como en cualquier buena historia, surge el villano, o mejor dicho, un grupo de voces que gritaban desde las sombras, organizaciones que se oponen a la llegada de más gente, aliadas con sectores políticos que ven en cada inmigrante una amenaza al sueño americano que ellos definen a su manera. Ellos presentaron una demanda, una de esas batallas legales que parecen sacadas de una película de tribunales, argumentando que el gobierno no tenía derecho a crear esa regla sin que el Congreso diera su bendición. Querían borrarla del mapa, eliminarla como si nunca hubiera existido, y detrás de eso se vislumbraba la sombra de un plan mayor, uno impulsado por un expresidente que prometía muros altos y deportaciones masivas, un enfoque que ponía en jaque no solo a estas esposas, sino a todo un tejido de familias que tejen la tela de la sociedad estadounidense. Imagina el miedo. ¿Y si mañana no puedo pagar la renta? ¿Y si mis hijos ven cómo su madre pierde no solo un trabajo soñado, sino la dignidad de ser proveedora? Ese era el pánico silencioso que acechaba. Entonces, llega el clímax. Esta semana, en un salón solemne en Washington, la Corte Suprema, ese guardián supremo de las leyes, toma una decisión que parece simple en los papeles, pero que retumba como un trueno en los corazones de cientos de miles. Declinan revisar el caso, no lo toman, lo dejan como está, con un gesto casi casual, mantienen viva esa regla que permite a esas esposas trabajar. Es un alivio que se siente como un abrazo cálido en una noche fría. Para más de 100,000 personas, mayormente mujeres con educación y talento, significa que pueden seguir adelante, inscribirse en cursos, abrir pequeños negocios, o simplemente poner comida extra en la mesa sin el agobio de la incertidumbre. Pero vayamos más profundo, porque esta no es solo una victoria técnica, es un recordatorio de cómo las decisiones en salones lejanos tocan vidas cotidianas. Recuerda a esa madre india que mencioné. Ahora, con el permiso en mano, ella trabaja en un hospital cercano, ayudando a pacientes con la misma calidez que lleva de su cultura. Sus hijos la ven como un modelo, no solo como la que cocina y limpia, sino como una profesional que equilibra todo. ¿Y su esposo? Él duerme mejor por las noches, sabiendo que no carga solo el peso del mundo.
Historias como esta se multiplican por todo el país. Una ingeniera mexicana en Texas que diseña software para startups, liberando su creatividad después de años de pausa forzada. Una doctora filipina en Nueva York que atiende comunidades inmigrantes trayendo no solo medicina, sino empatía de alguien que entiende el desarraigo. Estas mujeres no son un peso para la economía, son el motor. Contribuyen impuestos, llenan vacantes en profesiones clave como salud y tecnología, y enriquecen la diversidad que hace a Estados Unidos un imán para el mundo. Pero, ¿por qué importa tanto esto ahora, en un momento en que las elecciones se acercan como nubes de tormenta? Porque este fallo es como una grieta en el muro de ideas restrictivas que han dominado el debate. Ese plan que buscaba frenar la inmigración no es solo sobre números, es sobre personas, familias latinas, asiáticas, de todos los rincones, que llegan huyendo de la pobreza, la violencia o simplemente buscando un futuro donde sus hijos no hereden las mismas luchas. Para la comunidad hispana, que representa una parte vital de la fuerza laboral en campos como la construcción, la agricultura y los servicios, esta decisión es un bálsamo. Piensa en los esposos de trabajadoras temporales que ahora pueden unirse al flujo económico sin miedo, o en las madres que al trabajar envían remesas a abuelas en pueblos remotos de México o Colombia manteniendo vivas cadenas de solidaridad que cruzan océanos. Y no olvidemos el panorama más amplio, en un mundo donde países como Canadá y Australia compiten ferozmente por mentes brillantes, Estados Unidos no puede permitirse cerrar puertas a medias. Empresas de tecnología, desde gigantes como Google hasta innovadores independientes, han alzado la voz una y otra vez. Si quitan este permiso, los talentos globales mirarán hacia otro lado. Imagina Silicon Valley sin esa mezcla de acentos en las salas de juntas, sin ideas que nacen de experiencias diversas. Esta decisión de la Corte no solo salva empleos individuales, salva la ventaja competitiva de una nación que se enorgullece de ser la tierra de oportunidades. Ahora, tomemos un respiro y miremos hacia adelante. ¿Qué viene después? El Congreso, ese laberinto de debates interminables, podría entrar en escena con nuevas leyes que fortalezcan o debiliten estas protecciones. Las elecciones de 2024, con su carga de promesas y temores, podrían inclinar la balanza. Si regresa un enfoque que ve a los inmigrantes como adversarios, estas victorias podrían ser temporales, como castillos de arena ante la marea. Pero aquí está lo hermoso: cada decisión como esta empodera a la gente común. Te invita a ti, espectador, a involucrarte, llama a tus representantes, únete a grupos comunitarios, comparte historias que humanicen el debate, porque la inmigración no es un problema abstracto, es el latido de América. Permíteme contarte otra historia para que lo sientas en el pecho. Conocí, a través de un amigo, a una familia salvadoreña en Florida. El padre, un experto en ciberseguridad con visa de trabajo, llegó primero. Su esposa, una maestra de primaria con pasión por la educación, esperó 2 años en la incertidumbre, viendo cómo sus ahorros se evaporaban. Cuando finalmente obtuvo el permiso, no solo consiguió un puesto en una escuela local, adaptando lecciones con toques culturales que hacían brillar los ojos de niños de todas las procedencias, sino que también inició un club después de clases para hijos de inmigrantes, enseñándoles a navegar el sistema escolar con confianza. Sus 3 hijos ahora hablan 3 idiomas fluidamente y sueñan con universidades que antes parecían inalcanzables. Esa es la magia. Una regla simple que desata potencial ilimitado. Y hablando de potencial, hablemos de las comunidades latinas específicamente, porque esta noticia resuena fuerte en barrios de Los Ángeles, Miami y Chicago. Muchas esposas de hispanos con visas de trabajo especializado son maestras, contadoras, diseñadoras, profesionales que, al trabajar, no solo elevan su estatus familiar, sino que fortalecen redes enteras. Imagina una red de madres mexicanas en California que, con sus ingresos extras, financian becas para jóvenes del barrio, rompiendo ciclos de pobreza que se remontan generaciones. O en Nueva York, donde puertorriqueñas y dominicanas aportan a la industria de la moda, trayendo diseños que fusionan ritmos caribeños con tendencias globales.
Este alivio no es solo económico, es cultural, es el pegamento que une tradiciones con el pulso americano. Pero volvamos al corazón del asunto, ¿cómo llegó esta regla a ser tan crucial? Retrocedamos a 2015, un año de cambios. El país estaba en un momento de optimismo post-recesión, con empresas clamando por manos calificadas en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El gobierno vio la oportunidad. ¿Por qué forzar a familias talentosas a elegir entre carrera y unión familiar? Así nació la autorización de trabajo para esas esposas, un puente que facilitaba la transición a la residencia permanente. Críticos gritaron injusto, alegando que quitaba spots a locales, pero los hechos cantan otra canción. Estudios muestran que estos inmigrantes llenan huecos, no roban puestos, impulsan innovación, con patentes y startups nacidas de mentes diversas. Durante los años siguientes, la batalla legal fue como un partido de ajedrez intenso. Intentos de derogarla en 2017 fallaron por presiones de la industria tech. Demandas subían y bajaban por cortes inferiores, pero ninguna llegaba tan alto como esta. Ahora, con la corte diciendo no gracias, se gana tiempo valioso, tiempo para que familias planeen, ahorren para la universidad de los hijos, o incluso lancen negocios propios. Piensa en una emprendedora india en Seattle que, gracias a esto, abrió una cafetería que sirve chai auténtico junto a lates americanos, creando empleos locales y un espacio donde culturas se cruzan en conversaciones alegres. Sin embargo, no todo es celebración eterna, la fragilidad acecha. Un cambio administrativo podría revivir la amenaza, o un Congreso polarizado podría legislar contra ella. En las elecciones venideras, votos decidirán si la inmigración se ve como amenaza o tesoro. Para hispanos y latinos, que aportan el 18% de la fuerza laboral, esto es personal. Familias enteras dependen de políticas que reconozcan su valor, desde jornaleros en campos de fresas en California hasta ingenieros en laboratorios de Boston. Déjame pintarte un futuro posible, uno inspirador. Imagina más mujeres como esa madre india o la maestra salvadoreña, no solo trabajando, sino liderando comunidades donde hijos de inmigrantes, criados con historias de perseverancia, se convierten en alcaldes, científicos, artistas que redefinen el skyline americano. Esta decisión de la Corte es un paso, pero el camino es colectivo. Tú puedes ser parte, comparte este video con un amigo en la misma barca, dona a organizaciones que pelean por derechos migrantes, o simplemente escucha las historias a tu alrededor, porque en cada relato hay un hilo que teje la gran narrativa de este país. Y mientras reflexionamos, recordemos que la inmigración ha sido el combustible de Estados Unidos desde sus inicios. De Ellis Island a los vuelos modernos, olas de soñadores han construido rascacielos, curado enfermedades, compuesto sinfonías. Hoy, con esta victoria, honramos esa tradición. Para las familias hispanas, es un suspiro colectivo de alivio, un podemos seguir que resuena en fiestas de quinceañeros y cenas de acción de gracias adaptadas con toques latinos. Pero espera, hay más capas. Considera el impacto en la salud mental. Mujeres que antes vivían aisladas, dependientes, ahora florecen en círculos sociales, combatiendo la soledad que plaga a tantos inmigrantes. Terapeutas reportan menos casos de ansiedad en comunidades donde el trabajo empodera, o el efecto en niños. Ver a mamá salir a un empleo digno les enseña resiliencia, igualdad, el valor de contribuir. Económicamente, los números bailan de alegría. Cada permiso H4 genera miles en impuestos, estimula consumo local, compras en supermercados, inscripciones en gimnasios, vacaciones familiares. Empresas crecen, innovación florece. Un informe reciente de una universidad prestigiosa calcula que eliminar esta regla costaría miles de millones en productividad perdida. Así que, al mantenerla, la Corte no solo salva sueños, salva el motor económico. Ahora, imaginemos escenarios alternos para apreciar el regalo. Si la Corte hubiera dicho sí a la demanda, caos, despidos masivos, familias considerando mudanzas a Canadá, donde políticas son más amigables, esposas volviendo a países de origen,
separando unidades familiares que ya luchan por lazos tensos por la distancia. En cambio, elegimos esperanza, elegimos un Estados Unidos que, en sus mejores momentos, extiende la mano. Para cerrar este viaje, te invito a actuar. Suscríbete a canales como este para más historias que importan. Comenta abajo, ¿conoces a alguien beneficiado por esto? ¿Cómo ha cambiado tu vida la inmigración? Juntos, amplificamos voces, porque en el FE de YouTube, en las conversaciones diarias, construimos el cambio. Gracias por unirte a mí en esta narración dinámica de triunfo humano. Hasta la próxima, sigue soñando grande, sigue luchando con corazón.